Buenos días a todos. Gracias por aceptarnos esta sesión con la Asociación Mexicana de Patología, la Sociedad Médica del Hospital General de México y la sesión general del hospital. Gracias, doctora Conejo, siempre por apoyarnos. Gracias, doctor Gustavo, siempre. Este es un tema entre viejo, porque hipertensión portal se conoce, pues, obviamente hace muchísimos años, pero su importancia, lo que conocemos ahora de hipertensión portal, se ha modificado. Antes se pensaba que con solo ligar las varices esofágicas ya estábamos del otro lado, y eso, pues, por desgracia, no es así. Es porque también es muy importante, lo hemos hablado en otras sesiones, cuando la prevalencia de la enfermedad hepática crónica en el mundo y en nuestro país se está incrementando. O sea, veremos los siguientes años literalmente millones de pacientes con cirrosis con todas sus complicaciones. Entonces, pues es muy importante, uno, diagnosticar cirrosis en etapa temprana; dos, si lo diagnosticamos, clasificarlo perfecto. Y como verán en las siguientes diapositivas, todas las complicaciones de la cirrosis, todas, pasan por hipertensión portal. Entonces, el diagnosticar correctamente hipertensión portal, clasificarla, tratarla y tener un buen seguimiento de la hipertensión portal en el paciente con cirrosis, de verdad que es muy importante. Entonces, la hipertensión portal, como pues todo el mundo lo sabemos, se define como el aumento patológico de la presión en el sistema venoso portal, cuando el gradiente de la presión venosa aumenta a más de 5 milímetros de mercurio, pero lo llamamos clínicamente significativo cuando este gradiente va más allá de los 10 milímetros de mercurio. Clínicamente significativo se refiere literalmente a cuando van a aparecer ya complicaciones relacionadas a la hipertensión portal, como la presencia de ascitis, como la presencia de encefalopatía, como la presencia de hemorragia variceal, ya sea varices esofágicas o varices gástricas. En cuanto más se incremente este gradiente, la posibilidad de que aparezcan estas complicaciones pues será más frecuente que esto pase. Si me ayudan con la diapositiva, por favor. Y bueno, esta parte no solamente es la parte estructural, sino veremos la parte funcional, que es muy importante poderla manejar y saber que la estamos manejando bien. La causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis hepática. Yo creo que está más del 90% que tienen hipertensión portal, hasta un 95% tienen hipertensión portal, y como lo dije hace un momento, es responsable de las complicaciones como ascitis, hemorragia por varices, encefalopatía hepática e incluso el hepatocarcinoma se desarrolla por la presencia de hipertensión portal. Estas imágenes que están ustedes viendo, se las puse justo para pensar en qué es la hipertensión portal. Entonces, el hígado, cuando por alguna razón, tenemos música de fondo. Gracias. Cuando el hígado, por la razón que sea, hepatitis C, hepatitis B, alcohol, etcétera, se vuelve más fibroso, se vuelve más duro, hay mayor resistencia al paso de la sangre que viene de las venas mesentéricas, y estas venas mesentéricas se empiezan a dilatar y empieza a haber éstasis. Este es el concepto. Ahora que tenemos que manejar mucho, la éstasis en esta sangre tiene mucho que ver en todas las complicaciones que va a pasar. Todos sabemos, las venas mesentéricas van a terminar en la vena porta. La vena porta se llama porta porque es la puerta de entrada al hígado, y cuando la vena porta se empieza a dilatar, que empieza a buscar otras salidas, que son las venas del esófago, las venas del estómago, la vena esplénica, hará que se presenten las varices, el hiperesplenismo y sobre todo el éstasis, que va a cambiar la microbiota, que va a cambiar la permeabilidad intestinal, y que de alguna manera va a cambiar los estímulos que recibe el hígado. Entonces, la hipertensión portal se divide, como todo el mundo sabemos, en prehepática, intrahepática y poshepática. Estamos viendo muchos casos con el equipo que tenemos de hipertensión portal prehepática. No tiene cirrosis el paciente, puede tener una trombosis portal o mesentérica. La más frecuente es la intrahepática, la sinusoidal, y hay
también poshepática, como el síndrome de Budd-Chiari, etcétera, pero la gran mayoría de los pacientes con hipertensión portal se sienta en este grupo de cirrosis hepática. Entonces, como ya lo he dicho, el endurecimiento del hígado, el aumento de resistencia por cambio estructural, por presencia de colágeno, de necrosis, aumento de las resistencias vasculares, que es otro concepto muy interesante, el cambio que existe a nivel endotelial intrahepático juega un papel muy importante, que al final hará que todos los cambios hemodinámicos que se presentan en el paciente con cirrosis, que incrementa su gasto cardíaco, que los riñones también empiezan a tener problemas por retención de sodio, por retención de líquido, la éstasis como tal, el cambio en la microbiota relacionado a hipertensión portal, hará que el paciente con cirrosis desarrolle encefalopatía, varices, ascitis e incluso hepatocarcinoma. En este esquema les muestro, por lo que ustedes ya saben, lo que es el flujo portal, las colaterales que se empiezan a generar en función de la resistencia que tiene el hígado, hablando de cirrosis, y que el paciente bajo esta éstasis que tiene a nivel de las venas mesentéricas tendrá muchos cambios y por supuesto la parte estructural en el desarrollo de varices esofágicas. Hay dos mecanismos principales, que es el aumento en la resistencia intrahepática por fibrosis particularmente, que genera distorsión arquitectónica intrahepática. Un concepto nuevo muy interesante que es la vasoconstricción sinusoidal intrahepática, hay aumento del flujo portal, vasodilatación esplánica, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a generar la ascitis, síndrome hepatorrenal, etcétera, y esto es muy importante, la hiperdinamia circulatoria. Entonces, las consecuencias clínicas es particularmente ver varices, que es una imagen que cuando uno ve la endoscopía y ve uno varices, uno piensa en cirrosis, ¿no? Habitualmente. Y eso hay que tener en mente. El paciente que hace ascitis y el paciente que desarrolla encefalopatía, un paciente puede tener, por supuesto, las tres cosas al mismo tiempo. ¿Por qué es importante la hipertensión portal? Vean ustedes que en esta tabla de Kaplan-Meier, el paciente que tiene una mayor gradiente de presión, la sobrevida es menor, comparado con aquellos que tienen un gradiente menor. En estos pacientes que tienen un mayor hipertensión portal, la sobrevida es mucho menor. Entonces sí tiene, por supuesto, un impacto importante en la sobrevida de los pacientes que tienen cirrosis y que tienen mayor hipertensión portal. Esto evidentemente nos hace pensar que lo que hay que hacer con el paciente cirrótico, que no le podemos quitar la cirrosis, que no lo podemos trasplantar porque la lista es muy larga, pues lo que tenemos que hacer es manejar lo mejor que se pueda la hipertensión portal para evitar que se complique y por supuesto para tratar de llevar una sobrevida más larga. Aquí es muy claro cómo mientras mayor hipertensión portal, la sobrevida a 1 año baja mucho y por supuesto a 5 años, mientras mayor hipertensión portal tiene, la sobrevida es cada vez menor. Entonces esto pasa, siempre les digo, la cirrosis tiene dos líneas diferentes, que uno es la insuficiencia hepática, donde el hígado es insuficiente para metabolizar muchas cosas, y por otro lado es la hipertensión portal. No siempre van de la mano. Puede ser que tenga mayor hipertensión portal un paciente y esa razón hace que el paciente se complique aún más. Entonces, nosotros siempre debemos diagnosticar el grado de insuficiencia hepática con los con los estudios de laboratorio de síntesis, pero es muy importante saber qué grado de hipertensión portal tiene y particularmente saber que la estamos manejando correctamente. Entonces, la hipertensión portal, bueno, pues evidentemente hace muchos años la manera de diagnosticarlo era haciendo un cateterismo hepático, meter una sondita con un globito para medir el gradiente, la diferencia que existe en la arteria hepática enclavada o no enclavada, pero esto pues, requiere muchas cosas que ahorita hablamos un poquito. Hay algunos métodos indirectos. Hace algún tiempo se pensó en la elastografía, no de vaso, en la hepática, para predecir el grado de hipertensión portal. Esto pues es subjetivo,
la trombocitopenia en el cirrótico, la esplenomegalia, por supuesto que habla de hipertensión portal. De hecho, muchas escalas pronósticas de fibrosis toman el número de plaquetas porque sabemos que el paciente con cirrosis e hipertensión portal pues va a tener trombocitopenia, entonces eso ya lo sabemos bien. Entonces, el tratamiento tiene que ir encaminado, aquí están las varices, están sangrando, y lo que hacemos es pues, mandarlo a endoscopía para que lo liguen, que es el tratamiento ahora efectivo, pero el ligar una varice es ligar la parte superficial de la hipertensión portal. Eso no es suficiente para tratar al paciente porque esta varice puede volverse a romper, puede recurrir el sangrado, entonces necesitamos, además de ligar al paciente que tiene unas varices esofágicas grandes, pues necesitamos darle tratamiento que module la hipertensión portal, y lo que ahora usamos son los betabloqueadores no selectivos. Hace muchos años, propanolol tendrá, no sé, unos 30, 40 años que estamos usando propanolol, quizá más, para hipertensión portal, y recientemente se ha agregado el carvedilol, que es mucho más efectivo que el propanolol. Nadolol no lo tenemos en el país, pero sí tenemos propanolol, que lo usamos hace, insisto, muchos años, y el carvedilol, que por tener una doble acción, pues es mucho mejor que el propanolol, pero tiene sus contraindicaciones, particularmente en aquellos pacientes que tienen un Child-Pugh-C, está contraindicado el carvedilol, aunque es más efectivo que el propanolol, pero es muy importante aquí, cuando prescribimos el betabloqueador, saber que efectivamente está haciendo efecto. Y por eso es interesante la elastografía de vaso, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos? Lo subrayo. Pensamos que el betabloqueador está haciendo un buen efecto. El betabloqueador lo que hace es manejar la hemodinamia como tal y hacer que la hipertensión portal disminuya su gradiente. Y nosotros los llevamos a meta los pacientes cuando nosotros indicamos propanolol, nos vamos y buscamos que el paciente lleve una bitácora para mantener el paciente, la vida media del propanolol son 12 horas. También eso hay que tenerlo en mente, hay que prescribirlo cada 12 horas, habitualmente prescribimos 20 miligramos cada 12 horas para que el paciente baje su frecuencia cardíaca a 65 latidos por minuto. Esto nos hace pensar, porque hay estudios con cateterismo hepático, el saber que llevarlo a 65 latidos por minuto sí disminuye la hipertensión portal. Y si es carvedilol, nosotros no nos basamos en la frecuencia cardíaca, tenemos que mantener una paz mayor, un poquito más de 90, y saber que el paciente disminuye un poquito su PAM para saber que tiene efecto. Entonces, estos pacientes que tienen cirrosis, que tienen hipertensión portal, que tienen varices esofágicas, o propanolol o carvedilol, para buscar sus metas y pensar que con eso sí estamos manejando la hipertensión portal. El cateterismo hepático, que entre comillas deberíamos hacer para saber si el paciente responde, pues es un procedimiento invasivo que en México habitualmente no se hace, requiere de una sala de hemodinamia, requiere manos expertas, requiere gente que sepa hacer el cateterismo. Es un paciente cirrótico que le van a picar la vena yugular, que tiene tiempos de coagulación prolongados, que tiene plaquetas bajas. Entonces el hacer un cateterismo para saber si el betabloqueador está haciendo efecto, pues evidentemente no es lo más prudente que se pueda hacer, más allá de los costos, más allá de no tener muchos centros que puedan hacer correctamente el cateterismo hepático. Pues esto no se hace solamente en líneas de investigación, particularmente los europeos en Barcelona lo hacen frecuentemente, pero son para líneas de investigación. Esto está alejado de lo que podríamos hacer para los médicos internos. El cateterismo hepático es meter la guía por la yugular, pasarla por la cava, llevarla hasta la hepática, inflar y desinflar el globito y ver que enclave y medir el gradiente. Y con esto sabemos el gradiente que puede tener el paciente. No lo hacemos, es imposible hacerlo literalmente por todo lo que les he platicado, de talmente que es importante tener otros métodos para medir hipertensión portal. Y uno pensaría que la hipertensión portal pasa solamente por la dilatación de las venas, por la presencia de varices, por la presencia de hiperesplenismo, pero hay otros efectos muy importantes en la hipertensión portal que sí hay que tener en mente. Y esto es la parálisis inmunológica del paciente cirrótico. Por eso es importante manejar bien la hipertensión portal. La parálisis inmunológica se define
como un estado de inmunosupresión secundaria a una cirrosis avanzada que se caracteriza por disfunción de neutrófilos, alteración de macrófagos y células de Kupffer. Esto es una teoría muy importante ya comprobada, disminución de linfocitos T y B, que son los linfocitos agotados o exhaustos, como se le llama, y también hay una disminución del complemento y opsonización. Esto hace que el paciente con cirrosis tenga infecciones recurrentes y o que tenga también el grave riesgo de presentar hepatocarcinoma. Entonces, ¿por qué se produce la parálisis inmunológica en el paciente con cirrosis? Existe translocación bacteriana intestinal, por eso yo les decía, la éstasis de las venas mesentéricas produce una mayor translocación bacteriana intestinal. En el cirrótico existe disbiosis intestinal, aumento de la permeabilidad intestinal por una gran éstasis sanguínea y por supuesto la hipertensión portal. Esto al final facilita el paso de bacterias o endotoxinas desde el intestino hacia los ganglios mesentéricos, por supuesto la circulación portal, la circulación sistémica, y esto que hará que exista en el cirrótico como tal un estado preinflamatorio constante. Y eso es un efecto deleterio que de repente no pensamos, porque lo que pensamos en el cirrótico con hipertensión portal, pues es que tiene varices, y si se las ligamos y ya todos fuimos felices, pues no. El cirrótico tiene un grave disfunción inmune que pasa por la hipertensión portal. Entonces, el agotamiento de los linfocitos T es un concepto muy interesante que pasa en el paciente cirrótico que tiene hipertensión portal y es un estado de disfunción inmunológica progresiva caracterizado por reducción de la capacidad proliferativa, disminución de la producción de citoquinas, menor actividad citotóxica y una expresión elevada de receptores inhibitorios del propio linfocito que hace que este linfocito esté literalmente inactivo. Y eso es parte fundamental porque una de las complicaciones más frecuentes del paciente cirrótico es las infecciones. Y las infecciones al final hará que el paciente se deteriore aún más, que haga falla renal, que haga más hemorragia, que haga más encefalopatía y que por supuesto el riesgo de mortalidad se incrementa. Entonces, este concepto de la hipertensión portal con la disfunción inmunológica o parálisis inmunológica con los linfocitos agotados es súper importante. O sea, hay que manejar esta parte también, no solamente la parte del problema estructural, donde existen las varices esofágicas, que con solo ligarlas no es suficiente, hay que darle mejor tratamiento a estos pacientes y sobre todo saber que el tratamiento está siendo efectivo. Características principales de los linfocitos agotados, pues es toda esta parte que es disminución funcional, sobreexpresión de receptores inhibitorios, que hará entonces que el paciente con cirrosis, con hipertensión portal clínicamente significativa, sea un paciente que tenga un grave riesgo de infecciones. Entonces, en pacientes con cirrosis ocurre toda esta parte de exposición crónica a endotoxinas, inflamación sistémica persistente, estimulación antigénica continua, induce agotamiento de linfocitos D y la disfunción inmunológica, que es un factor deleterio muy importante de estos pacientes, de tal manera que, como ya lo estamos pensando, se requiere un control óptimo de la hipertensión portal, no solo para evitar que el paciente sangre de las varices o vuelva a sangrar de las varices, sino que toda esta parte inmunológica quizá la podamos modular y hacer que el paciente esté en mejores condiciones, se complique menos, haga menos encefalopatía, haga menos ascitis y etcétera. Hace muchísimos años se hizo una convención, una reunión de expertos en hipertensión portal que se hace cada año. El próximo mes de mayo se hará la convención de Baveno 8 allá en el norte de Italia, una ciudad muy bonita que tiene un lago maravilloso. Van todos los expertos en hipertensión portal del mundo para ir actualizando las indicaciones. El que está vigente ahora es Baveno 7, pronto saldrá Baveno 8, y todo pasa por esto, la hipertensión portal y su impacto en los pacientes con cirrosis, por qué debemos vigilar la presencia de varices esofágicas, hay que tener tratamiento preventivo de hemorragias variciales, todo lo que la gente está investigando acerca del uso de betabloqueantes, y por supuesto todo esto pasa para evitar la presencia de ascitis y encefalopatía hepática, y si esto aparece, por supuesto, tratarla. Entonces, recientemente con el equipo que se tiene
un equipo que se desarrolló en Francia por Ecosens, inicialmente de hígado y ahora de vaso. Tenemos la elastografía esplénica, que es un método, por supuesto, no invasivo de seguimiento en el diagnóstico y quizá el tratamiento de hipertensión portal. Este es el equipo que amablemente la doctora Conejo nos consiguió. Gracias, doctora, porque es de verdad maravilloso tener este equipo en el hospital por la gran potencia que tiene el hospital, por la gran cantidad de pacientes que tenemos, porque nos gusta la investigación, porque tenemos mucha asistencia, y es un equipo que es un FibroScan, elastografía de transición, que mide, por supuesto, la dureza del hígado y mide no la dureza del vaso, mide la congestión del vaso. El hígado hace fibrosis y se pone duro. El vaso lo que hace es se vuelve congestivo, tiene más sangre y se le puede medir la congestión, qué tan congestivo está el vaso, y de esa manera nos puede ayudar a predecir muchas cosas. Vean ustedes que este es el de hígado, hay una sonda que se coloca en la piel del paciente, es un estudio no invasivo, se activa la sonda, genera unas ondas que el equipo propio valorará o evaluará qué tan rápido o qué tan despacio avanza en el parénquima hepático, 3 centímetros cúbicos en promedio revisa, y bajo esta circunstancia puede calcular en el hígado el grado de dureza, y si calcula el grado de dureza, puede saber qué grado de fibrosis tiene o si tiene una fibrosis avanzada. Las unidades se miden en kilopascales, así se llama, y nos puede dar una idea muy cercana, muy cercana a qué grado de rigidez o de dureza tiene el hígado, y nosotros ahí lo traspolamos a la escala de Metavir, o si es un paciente con una cirrosis, saber qué tan avanzado está la cirrosis para tener algunas características pronósticas. Y hablando de la elastografía de hígado en particular, vean ustedes que se hicieron estas tablas, donde si el paciente en hígado tiene 5 kilopascales, yo les deseo que todos ustedes tengan 5 kilopascales en el hígado, que es un hígado normal. Cuando hay algún problema, se eleva a 10 kilopascales, 15 kilopascales, estamos hablando que el paciente puede tener ya cirrosis. Si tiene 20 kilopascales el hígado, la posibilidad que tenga hipertensión portal clínicamente significativa es más alta, y cuando tiene 25 kilopascales en el hígado, sabemos que existe ya mucho riesgo de tener hipertensión portal clínicamente significativa. Esto es, midiendo el hígado con sus todos que veres de sobreexpresión de kilopascales, pero sí nos da de alguna manera una idea muy cercana a la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Cuando aparece vaso, la elastografía de vaso, que es la sonda es diferente porque la de hígado mide kilopascales, su límite superior es hasta 75 kilopascales, pero el de vaso, la gran diferencia es que mide hasta 100 kilopascales, tiene una mayor capacidad, por eso es diferente y por eso nos ayuda mucho más. Y vean ustedes en esta imagen de Kaplan-Meier, como aquellos pacientes que tienen una hipertensión portal clínicamente significativa mueren mucho más que aquellos que no la tienen, por eso es muy importante tener el diagnóstico. ¿Cómo se hace la elastografía de transición esplénica? Este es el equipo que tenemos en el servicio de gastroenterología en la clínica de hígado. Una de nuestras pasantes que se vuelven muy brillantes en hacer elastografía de transición, y es muy sencillo, nosotros colocamos al paciente, el equipo tiene una sonda de ultrasonido, lo buscamos en forma dirigida, el vaso, aquí está el vaso, y aquí tenemos un acercamiento, esta es la sonda, aquí está el vaso, en este paciente tiene el vaso muy grande, es muy fácil de localizarlo, y ya que lo localizamos, vamos a poner la sonda que mide los kilopascales, hacemos 10 mediciones, y este paciente tiene 98. ¿Cuál es el punto de corte? Hay una zona gris entre 40 y 50, pero si tiene más de 50 kilopascales, en vaso, el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Si tiene menos de 40, podemos estar seguros que no tiene hipertensión portal, y esa es una gran información porque nos hace vigilar de forma diferente al paciente. El que tiene hipertensión portal, como este paciente que están viendo, casi 100, tiene muchísima hipertensión portal. Entonces, este paciente tiene mucho riesgo de tener ruptura varicial, de tener ruptura de varices gástricas y todo lo que he dicho de ascitis, encefalopatía, etcétera. Entonces, en algún algoritmo que hicieron
para saber el seguimiento, pacientes con daño hepático, le hicieron los de hígado, los que tenían los kilopascales en hígado más elevados, con plaquetas más bajas, les hicieron elastografía de vaso, y todos los que cumplieron en este caminito de elastografía hepática elevada, y plaquetas menor a 150,000 plaquetas, todos los que cumplían en este grupo, le hicieron elastografía de vaso que fue mayor a 50 todos, y todos tenían varices esofágicas. Es una manera muy rápida, no invasiva, de saber quién sí tiene varices esofágicas. Al final, estos pacientes, ¿qué hay que hacerles? Pues llevarlos a endoscopía y, por supuesto, obligarlos antes de que sangren. Entonces, una manera muy rápida, de alguna manera profiláctica, para evitar que el paciente llegue a urgencias con una hemorragia varicial. Entonces, con estos dos datos de elastografía hepática y número de plaquetas, menos de 150,000 plaquetas, pues sí está indicado hacerle una elastografía de vaso, y si sale más de 50 kilopascales, requiere endoscopía, porque la posibilidad que tenga varices es muy alta. Entonces, este es el camino para los pacientes que tienen ya cirrosis por la razón que sea, saber que tenga kilopascales elevados en hígado, que tenga plaquetas bajas, y hay que hacerle su elastografía de vaso. Pero repensando qué más podemos hacer, o sea, el diagnóstico ya está, y más un paciente que tiene cirrosis con plaquetas bajas, pues sí o sí yo lo envío a que le hagan endoscopía. Pero ya les decía yo, ¿qué más hacemos por los pacientes? ¿Cómo estoy yo seguro que el betabloqueador, a pesar de que esté en 65 latidos por minuto el propanolol, o que la PAM disminuyó, de verdad responda? De verdad la hipertensión portal la estemos manejando bien. Eso me parece una pregunta muy interesante que la queremos responder, que es la parte innovadora, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos en el servicio es evaluar la respuesta a betabloqueadores mediante elastografía esplénica en pacientes con cirrosis de hipertensión portal clínicamente significativa. Que si nosotros no estamos midiendo dureza en el vaso, porque no medimos dureza, sino congestión, pues el concepto de alguna manera es sencillo. Yo le doy el betabloqueador y ¿qué espero? Que la congestión disminuya y que los kilopascales en vaso pues disminuyan. Eso hará saber que es un paciente que efectivamente está respondiendo al manejo con betabloqueador, y entonces empezamos a hacer este estudio con uno de los chicos de Fellows de Patología, lo empezamos el año pasado, donde hicimos un estudio prospectivo, descriptivo y analítico con pacientes obviamente con diagnóstico de cirrosis e hipertensión portal clínicamente significativa. Les hicimos una elastografía de vaso, esplénica basal, obviamente documentamos los kilopascales, le iniciamos betabloqueador, lo que al paciente requiriera, o ya sea propanolol o ya sea carvedilol, y después los volvíamos a medir, y medíamos la frecuencia cardíaca, la PAM y la elastografía de vaso, pues para ver si respondía o no. Entonces evaluamos la presión portal y hay alguna bibliografía ya documentada donde se dice que en el vaso, cuando hay un decremento de 10% en los kilopascales o 10 kilopascales, es que está respondiendo al betabloqueador. Y para mí es una información fundamental, porque de repente nos quedamos con la idea de que el paciente que tiene cirrosis, que ya lo ligamos, que le damos el propanolol, ya está, entre comillas, protegido para que no vuelva a sangrar. Y pues no necesariamente, y se hizo el análisis estadístico, se incluyeron casi 100 pacientes, es una muy buena muestra, 92 pacientes, una edad 57 años, más o menos 10, un poquito más de la mitad hombres, la etiología como era esperable, más el D, alcohol, la gran mayoría, algunos con hepatitis C, el MEL sodio basal fue de 10.3 y la rigidez esplénica basal subí con 60. ¿Qué significa 60? Que sí tenían hipertensión portal. Decíamos, punto de corte 50 hacia arriba, si tiene 60, no tenemos duda que tiene hipertensión portal clínicamente establecida. Le iniciamos su tratamiento, ya sea betabloqueador, propanolol o carvedilol, y los volvimos a evaluar a estos mismos pacientes en una semana. Y es muy importante o interesantísimo ver que los pacientes se clasifican en dos grupos, a pesar de que el betabloqueador hizo su efecto, ya sea de disminuir la frecuencia cardíaca, propanolol a 65 latidos por minuto, o que la PAM en carvedilol bajó, pero el vaso no se modificó en todos. Y vean ustedes que podemos hacer dos grupos, donde ponemos a los respondedores
que sí bajan los kilopascales, de 65 bajaron algunos hasta 45, y algunos pacientes, a pesar del betabloqueador, la hipertensión portal no se modificó. Y esa es una información muy importante porque estos pacientes que sí respondieron, pues por supuesto que los voy a seguir, saber que el riesgo de que se compliquen disminuye, que es un dato muy importante para estos pacientes, pero aquellos que yo los estoy clasificando como verdaderos no respondedores, ¿a qué me refiero con verdaderos no respondedores? A que el betabloqueador bajó la frecuencia cardíaca y o bajó la PAM, pero el vaso no bajó. No responden. ¿Qué hay que hacerle a este paciente? Pues a pesar de la PAM, a pesar del beta bloqueador que llevó a 65, o intentar subir la dosis del beta bloqueador o agregarle estatinas, que también se maneja para la hipertensión portal. Las estatinas tienen un efecto importante en la hipertensión portal, pero ya está aquí la alarma, el foco prendido rojito de decir, hay pacientes que a pesar del beta bloqueador no han respondido y pareciera para fines prácticos que no están tomando el medicamento, aunque sí lo toman, porque eso nos aseguramos, pero esto para mí es una información fundamental, porque estos pacientes se van a comportar de una manera diferente, se van a complicar más, van a hacer ascitis, encefalopatía, hemorragia varicial, porque por alguna razón que vamos a analizar este año, cuáles son los factores que predicen que un paciente no responda al beta bloqueador. Habrá que ver ahí diferentes cosas que ya en un año, si se puede, les diré cuál es la respuesta a esta bonita pregunta, pero con la elastografía de vaso me parece que es un estudio que nos ayuda mucho, más allá a predecir quién tiene varices, que eso la verdad es que es muy sencillo, a saber en qué grupo queda cada paciente, si respondió o no al beta bloqueador, si respondió, pues le dejo la misma dosis y lo sigo, y si no respondió, pues a ver qué más le puedo hacer. Este es un esquema donde ponemos a los dos grupos en basal, semana, ya lo estamos siguiendo a un mes y a 3 meses. No tenemos los datos completos, pero sí lo que les quiero mostrar es que sí se comportan de manera diferente, que hay dos grupos y que estos dos grupos se manejan diferente y el no respondedor, pues sin lugar a dudas hay que tenerle aún mucho más cuidado, pues porque se va a complicar. Entonces, esta es la basal, esta es la de respuesta, sí baja, o sea, se confirma también que la congestión del vaso baja con el uso del beta bloqueador y eso al final nos hace pensar que toda la éstasis de las venas mesentéricas la estamos manejando en forma correcta y que el paciente tendrá una mejor oportunidad de estar en buenas condiciones y no complicarse. Entonces, la conclusión de este trabajito en particular es que la elastografía esplénica o de vaso con una disminución más del 10% de los kilopascales permite evaluar la respuesta hemodinámica a los betabloqueantes y en este estudio se ha demostrado que la elastografía esplénica podría ser una herramienta fiable para evaluar y hacer seguimiento en el tratamiento de la hipertensión clínicamente significativa y este estudio lo tenemos aquí en el Hospital General de México y dudo que lo estén haciendo en otro lugar, así, de ese tamaño. Entonces me parece importante. Pero ¿para qué más sirve el paciente en la elastografía de vaso? Rapidito, un hombre de 61 años, chofer, ingresa a urgencias del Hospital General de México por hemorragia de tubo digestivo alto, hematemesis, melena, apenas acaba de ser diagnosticado diabético con una hemoglobina glicada bastante bien. Y este es el reporte de la endoscopía del paciente de nuestro hospital. Vean ustedes qué son. Varices grandes, con datos de mal pronóstico, que sangraron, que incluso tuvieron que ligar. Y uno que pensaría que tiene el paciente. Pues cirrosis, ¿no? Pues así con estas varizotas. Le hicimos entonces sus fibros de hígado. Y ven ustedes. Tiene 8.7 kilopascales, cuando mucho tendrá un F1, F2 y no más. No es cirrótico. Le hicimos el de vaso y casi 100. Tiene mucha hipertensión portal. Llevamos muchos pacientes como estos, porque antes se pensaba varices, cirrosis, y ahí los dejaban, así clasificados. Entonces el paciente lo que tiene es la tomografía del paciente, ya vean su vaso, muy grandote, y lo que tiene es una trombosis de la vena mesentérica y de la vena portal. No tiene cirrosis. Y el diagnóstico, como pueden ver, se hizo muy, entre comillas, fácil, haciéndole una fibroscan de vaso y un fibroscan de hígado,
y el FibroScan de hígado descartó que tuviera cirrosis. Este es su hígado, que está de buen tamaño, que tiene bordes regulares, que no parece y no está cirrótico, pero vean toda la dilatación mesentérica con el vaso crecido, y este paciente pues tiene una trombosis de la vena porta con extensión hacia mesentéricas, hipertensión portal no cirrótica y probablemente tenga un estado procoagulante. Con el equipo hemos hecho, hasta ahora íbamos como 30 pacientes con este diagnóstico de hipertensión portal no cirrótica, que son muchísimos. No es que no hubiera, no se diagnosticaban. Y el equipo nos permite también hacer todas estas cosas. Entonces, como conclusiones de mi charla, la clasificación de cirrosis va desde cirrosis compensada, enfermedad hepática avanzada compensada y enfermedad hepática descompensada, que es Baveno. La hipertensión portal es un predictor de complicaciones y muerte, por lo cual, mientras mejor manejemos la hipertensión portal, pues al paciente le va a ir mucho mejor. La evaluación no invasiva de la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa es un marcador de seguimiento y tratamiento de estos pacientes. Nos ayuda a tomar más decisiones. Y la regla de los 5 para hígado puede considerarse en el manejo asociado al número de plaquetas con punto de corte de 150,000, esto es de hígado, pero la parte del vaso puede incrementar el poder diagnóstico de estos pacientes con un punto de corte de 50 hacia arriba, la zona gris está entre 40 y 50, quizá nosotros con todos los pacientes que tenemos podríamos desaparecer esta zona gris porque podríamos determinar quién sí tiene y quién no tiene. La elastografía de transición de vaso puede clasificar a pacientes con cirrosis e hipertensión portal clínicamente significativa en pacientes respondedores o no respondedores al uso de beta bloqueadores, que me parece que para mí es la gran utilidad del equipo. Y los pacientes no respondedores requieren ajuste en el tratamiento con el medicamento y un seguimiento mucho más estrecho por alta posibilidad de complicación y muerte. Aquí estamos toda la pandilla. Muchas gracias. Le hacemos entrega de su constancia al doctor José Luis Pérez.